Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, blanca. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste. Tomaste mi lugar para salvarme y ahora yo soy una nueva creación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Dile una vez más, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Vamos, decláralo, Cordero de Dios, Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste. Tomaste mi lugar para salvarme y ahora yo soy una nueva creación. Vamos, decláralo, Cordero de Dios, Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron,
Levanta tus manos y dile: Cordero, Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste. Dile: tomaste mi lugar para salvarme. ahora yo soy una nueva creación. Cordero de Dios, recibe adoración. Vamos a darle un aplauso fuerte al Cordero de Dios. Dile: Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste. Tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Dile una vez más: Cordero, Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste. Tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Gracias, Señor. Tomaste mi lugar, porque me salvaste. Oh, gracias, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¿Cómo decirte lo que eres para mí? ¿Cómo decírtelo, Jesús? Tú significas todo. Y con palabras no podría explicar. Solo sé que te amo. Levanta tus manos y dile a él: eres el más hermoso, Jesús, de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Tú eres rey por siempre, y no hay necesidad que tú no puedas llenar. No puedo imaginar mi vida sin ti.
alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Vamos a decirle una vez más, quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al camino. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Le envío un gran saludo, un fuerte abrazo donde quiera que usted se encuentre esta mañana. Con mucho gozo en mi corazón me toca compartir el día de hoy la palabra del Señor, orando al Señor principalmente, ¿verdad? Para que Él venga a ministrarnos conforme a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Así es de que, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo usted y yo y ponemos este tiempo en manos de nuestro Señor? Y que sea Él hablando por medio de mi vida, que sea Él trayendo ese mensaje que necesitamos esta mañana. ¿Está de acuerdo conmigo? Bendito Padre, esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús le agradecemos por este día tan maravilloso donde usted nos ha concedido más de su misericordia, Señor, más de su amor, más de su bondad y de su fidelidad, bendito Padre. El día de hoy, Señor, queremos rogarle, Padre, que sea usted bendiciendo esta palabra, que pueda usarme, Señor, para ministrar mi vida y la vida de su pueblo, Señor. Que nos conceda que su Santo Espíritu, Señor, ministre nuestro ser en ese lugar, Señor, donde usted sabe que necesitamos el día de hoy, bendito Padre. Glorifíquese, Padre. Ese es el anhelo de nuestro corazón, que el día de hoy usted sea glorificado con nuestro servicio, con nuestra alabanza, Señor, y con nuestra atención a su bendita palabra. Toda la honra y la gloria es suya, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy yo lo titulé Renovando Fuerzas. Si puede acompañarme, por favor, al Salmo 92, versículo 10, dice la palabra del Señor: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Qué viene a su mente cuando escucha o lee con atención este versículo? Volvamos a leerlo. Dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Sin lugar a dudas, mis hermanos, nos habla de esperanza, de esa gran fidelidad de Dios, de su gran bondad, de su enorme misericordia para cada uno de nosotros, donde Dios mismo vendrá a renovar nuestras fuerzas y a ungirnos de su poder. Este salmo lo cantaba el pueblo de Israel para exaltar a su Dios cuando ellos eran librados de la batalla, donde ellos eran librados de sus enemigos. Era un reconocimiento que hacía el pueblo de Israel a su Dios por haberles provisto de esa salvación. Hoy por hoy yo sé que los tiempos que vivimos parecen haber arreciado también nuestras batallas. Sentimos que no salimos de una cuando ya estamos en medio de otra. Escuchamos noticias terribles por todos lados: contagios, muerte, desempleo, escasez, incremento en los casos de ansiedad y aflicción tras aflicción que a muchos, mis hermanos, ha llevado a la desesperanza. Gracias a Dios por su gran amor, que Él nos otorga fuerza y poder para esperar y confiar también en Él. Solo Él, dicho sea de paso, nos puede otorgar esa gran salvación en cada momento adverso que se nos presenta. Solo su diestra poderosa está disponible para sustentarnos y llevarnos a vencer las aflicciones día a día.
Uno de los mayores peligros a los que nos enfrentamos como creyentes en medio de la aflicción es al desánimo, es a la desesperanza, es al desaliento, es a sentirnos sin esa fuerza para seguir adelante, sin esa energía para resolver las cosas. Nos sentimos como a oscuras. Por eso este salmo el día de hoy, esta porción de este salmo nos invita a no desmayar, nos invita a refugiarnos en el Señor con la certeza de que de Él podemos buscar y esperar de sus fuerzas y de su poder. Y yo no sé cuántos de nosotros esta mañana necesitemos hoy renovar nuestras fuerzas, ¿verdad? Nuestros bríos, nuestras esperanzas, y seguir creyendo y seguir confiando que solo Él es el dueño de nuestras almas, y seguir confiando que nada se ha escapado de su mano y que no es ajeno a lo que usted o yo estemos viviendo en este instante. Él es nuestra torre fuerte. Él es el único lugar a donde podemos acudir en tiempos de dificultad y salir renovados. Esas fuerzas, agarrar esos bríos mentales, emocionales y físicos que necesitamos para enfrentar la batalla, porque la batalla no se ha terminado. Tendremos aflicción hasta que partamos de este mundo, pero eso no quiere decir que estaremos sin su providencia. El Salmo 34 del 17 al 19, Salmo 34 del 17 al 19 dice así: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Amén. Qué hermosa promesa para estos tiempos que estamos viviendo. Necesitamos creerlo, necesitamos afianzarnos y arraigarnos en su palabra. El salmista, por medio de este versículo, Salmo 92:10, trata de ilustrarnos el tipo de fuerzas de las que Dios puede proveernos este día. Y a lo mejor usted se puede cuestionar, se puede preguntar, ¿fuerzas para qué? ¿Verdad? Y quizás yo le decía, porque el desaliento quizás ha llegado a su vida. Usted puede decir, esto va a incrementar, esto se va a poner peor, ¿verdad? Pero necesitamos de las fuerzas de Dios precisamente, valga la redundancia, para fortalecer nuestra fe y seguir teniendo la esperanza, porque sabe que el enemigo no dejará de amedrentarnos con dardos en nuestra mente. También necesitamos fuerzas para controlar nuestras emociones. Si mis emociones no están cimentadas en la palabra de Dios, me puede hacer creer que Dios se ha olvidado de mí. Me puede hacer creer el enemigo que Dios no está en control de la situación o que no tiene el poder para librarme de lo que estoy viviendo. Me puede llevar a la ansiedad y a la depresión. También necesito fuerzas para sostener a mi hermano que está en aflicción. Necesito fuerzas para perseverar firme en medio de la tormenta que me está tocando atravesar. Fuerzas incluso para aquel que ya no tiene. Eso dice Isaías en el capítulo 40, versículo 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. De verdad que yo le daba muchas gracias a Dios por esta palabra, porque yo necesitaba ser fortalecida, yo necesitaba esta palabra. Y vamos a dividir en dos este pequeño versículo del Salmo 92:10, para que usted como yo se goce de todo lo que el Señor puede darnos. Dice la primera porción, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y yo me puse a investigar acerca del búfalo, ¿verdad? Dice, porque tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Cómo es? ¿Cómo son esas fuerzas que tiene el búfalo? Este animal es usado para connotar algo extremadamente grande y poderoso. No por algo lo relacionan como el símbolo de fuerza. Encontré muchas características que pueden ayudarnos a
a enfrentar nuestro día a día, pero el día de hoy solo vamos a ver 3 características. La primera de ellas es su enorme capacidad para soportar peso. Este enorme animal puede cargar hasta un poco más de 1,300 kilos. Es poco más de 1 tonelada. Sin duda, este animal es en extremo fuerte, físicamente fuerte. Imagine a este animal cargando ese enorme peso. ¿Puede imaginarlo? Es lo que una buena camioneta pick-up puede llegar a cargar. Es impresionante su capacidad de fuerza. En algunos lugares de Asia, el búfalo es conocido como el tractor del oriente, debido a que utilizan su fuerza para el trabajo más pesado en la tierra, en la agricultura. Este animal puede llegar a medir 2 metros con 70 centímetros, desde su cabeza hasta su cola, y su estructura corporal puede llegar a pesar más de 1,200 kilos. Esto es algo increíble. A pesar de su tamaño monstruoso, de su capacidad de fuerza física y potencia aplastante que tiene, este animal también es capaz de correr y alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora. Imagine la fuerza de su embestida cuando se encuentra en batalla. Dicen los expertos de lo que estaba estudiando acerca de este animal, que esta fuerza de impacto, de esta embestida que puede llegar a tener cuando se enfrenta a su adversario, puede llegar a ser de 50 kilómetros por hora. Es demasiado, mis hermanos. Entonces, Dios, por medio de este versículo, quiere que nos demos cuenta de cuánta fuerza Él puede proveernos para soportar la carga que traemos, esa carga emocional, esa carga mental, aún esa carga física que traemos sobre nuestros hombros, y aún con ella, mis hermanos, poder embestir cualquier enemigo. Solo Dios puede darnos esa capacidad para soportar el peso de la aflicción en medio de la angustia, el peso de la aflicción en medio de la incertidumbre, el peso de la aflicción en la oscuridad más densa, mis hermanos. ¿Cuántos el día de hoy nos sentimos como el Pipi, la verdad? Ese personaje que nos lo muestran cargando una piedra enorme sobre sus hombros, cargando un peso que agobia, un peso que desanima, un peso que asfixia, porque sentimos que lo que estamos viviendo no tiene solución. ¿Por qué nos sentimos así, mis hermanos? Pues porque todo lo que nos está aconteciendo lo hemos soportado con nuestras fuerzas. Y nuestras fuerzas no nos sirven ni para el arranque, dijeran por ahí. Nuestras fuerzas son muy limitadas. Por eso requerimos las fuerzas sobrenaturales de Dios para embestir, para soportar y para transitar este día a día sin desmayar. David declara que la fortaleza que recibiría de parte de Dios sería como esa fuerza del búfalo. Él sabía que en sus propias fuerzas sería imposible enfrentar la batalla, imposible vencer al enemigo que se estaba levantando en contra de ellos. Por eso David confiaba en que Dios traería salvación, sí, pero que mientras esa salvación llegaba, la fuerza del Señor lo sostendría. Tu salvación y mi salvación va a llegar, pero mientras llega, tenemos que clamar por esa fuerza del Señor, por esa fortaleza para poder seguir caminando y transitando. Dios no está ajeno a lo que estamos viviendo y Dios traerá la salvación oportuna a nuestras vidas. Acuérdense que sus tiempos del Señor no son nuestros tiempos, ni sus caminos son nuestros caminos. Algo el Señor está hablando a tu vida ahora, algo el Señor está hablando a mi vida, y Él nos va a traer la salvación, pero mientras también nos va a sostener, pero requerimos sus fuerzas. ¿Usted necesita renovar sus fuerzas como las del búfalo? Yo le decía, Señor, yo sí.
Todos los creyentes, todos necesitamos ser fortalecidos al igual que el salmista. Necesitamos de esas fuerzas que provienen de nuestro Dios para mantenernos firmes y resistiendo en el frente de batalla donde estamos. Firmes y resistiendo en ese frente de batalla que es el mundo y sus aflicciones. El libro de Efesios, capítulo 6, del versículo 10 en adelante, nos habla de esa poderosa armadura que el Señor nos da a cada hijo, ¿verdad? Pero específicamente el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de siquiera cambiarse para la batalla, primero tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo sé que no debería de haber un horario específico para orar, pero no podemos enfrentar el día sin haber estado en la presencia del Señor. Yo te invito que incluyas a tus hábitos el buscarle a Dios de mañana, de madrugada, antes de que tú salgas a enfrentar tu día, ¿verdad? Si Dios nos ha fortalecido otras veces, mis hermanos, hoy también lo hará. Hoy también sus fuerzas estarán disponibles para nosotros. Recordemos todos esos momentos en los que nos hemos sentido cansados, agobiados, sin fuerzas, en medio del dolor, de las luchas, de las pruebas, de cualquier circunstancia difícil, y hemos visto a Dios proveernos de esas fuerzas sobrenaturales. Hemos visto extender su diestra de poder por cada uno de nosotros. Nuestro Dios, mis hermanos, es quien nos da las fuerzas cuando parece que se han acabado, cuando parece que ya no podemos resistir más. Y acuérdese, no es cualquier fuerza, es una fuerza invisible que está dentro de nosotros, que lucha dentro de mí y por mí, y que puede soportar los vientos y tempestades. Qué bendición saber que contamos con la fuerza que Dios concede a todos los que Él ama. Qué bendición tener a un Dios todopoderoso, pero que nos da de su fuerza también para nosotros vencer el día a día. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, Deuteronomio 31, versículo 8 dice: el Señor mismo marchará delante de ti. ¿Dónde marchará el Señor? Pues en esa batalla que tú estás librando. Dice: y estará contigo y nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes, dice este versículo. Y yo creo que para lo que estamos viviendo bien valdría escribirlo y pegarlo en todos lados de nuestra casa, en nuestro trabajo, aprendérnoslo de memoria y estar declarando esta poderosa promesa de parte del Señor. Amén. La segunda característica de este enorme animal, del búfalo, es que el secreto de sus victorias no solo radica en su fuerza, a pesar de que es impresionante la fuerza que tiene, sino también en el aceite que se encuentra depositado en su joroba. Por eso, si retomamos nuestro verso clave del Salmo 92:10, dice: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El salmista sabía que iba a recibir fuerzas y también la unción, el poder, ¿verdad? Este animal, el búfalo, cada vez que se encuentra frente a su adversario, retrocede, así como el cangrejo, da unos pasitos hacia atrás y pareciera que está tratando de huir de esa batalla a la que tiene enfrente. Lo cierto es que solo está dando tiempo a que el aceite de su joroba sea calentado y empiece a fluir sobre su cuerpo, creando una capa resbalosa sobre sí mismo, que a su vez lo va a proteger de ser asido por un animal, de mordidas, de las garras de sus enemigos, que comúnmente son depredadores que lo acechan constantemente, como son el león y las hienas. Escuche con atención: el búfalo siempre tiene una reserva de aceite en su joroba. Y yo me quedé sorprendida, hermano, porque el búfalo siempre tiene una reserva de aceite en su joroba, y esta reserva le sirve
para escapar o para dar batalla y salir victorioso. Usted y yo sabemos que para la vida del creyente el aceite representa la presencia vívida del Espíritu Santo. Él viene a ser como ese escudo que nos protege ante cualquier acechanza del enemigo. Y yo decía, si el búfalo requiere tener ese aceite, cuanto más nosotros, mis hermanos, cuanto más nosotros tenemos o requerimos que tener siempre esa reserva de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder escapar o enfrentar el miedo, el temor, la aflicción, la ansiedad o la desesperanza. Conocer entonces al Espíritu Santo de Dios es fundamental para poder ser llenos de esa unción. Y esto es un acto de fe. La unción que nos proporciona el Espíritu Santo no es para ayer, no es para mañana, esa unción es para hoy, porque hoy usted y yo lo necesitamos. Esa unción es fresca y está disponible para todo aquel que le busca. Quiero explicarle algo. Hablar de la unción del Espíritu Santo, pudiéramos hacer una serie y con la ayuda de Dios yo voy a tratar de ejemplificárselo de una manera, quisiera decir clara, porque yo me entiendo, ¿verdad? Yo espero que usted me entienda. Al igual que un tanque de gasolina, todos los que tenemos un vehículo, pues vamos y lo llenamos una vez a la semana, una vez a la quincena, no sé. Pero conforme usted va usando su vehículo, ese líquido se va escaseando, ¿verdad? Ese líquido se gasta. Y usted necesita volver a llenar su vehículo de gasolina para que siga funcionando. De igual manera, cada uno de nosotros, al ir a la presencia de Dios, recibimos de esa unción de poder al exponernos en ese trono de gracia. Al exponernos, al escuchar la palabra de Dios, ya sea escudriñando su palabra o escuchando prédicas. Pero conforme los afanes del día se van presentando y usamos de ese poder que nos ha sido dado para animarnos, para confortarnos o para predicar incluso su palabra, al orar por alguien, ese aceite de la unción también se vacía, también se va agotando. Y yo decía, Señor, estos son quizás los ríos de agua viva, ¿verdad? Que usted prometió para nosotros, que vamos a tener, pero es un agua viva que fluye, que no podemos contenerla, que el Señor nos va a dar para usarla, para darla, ¿verdad? Para gastarla, vaya el término. Usted y yo vamos a gastar de esta preciosa unción, de este precioso poder que sostiene nuestra vida espiritual ante cada adversidad o en cada situación difícil. Nos va a sustentar, sí, pero se va a agotar. Requerimos llenar ese depósito nuevamente y solamente es en su presencia. Solamente es cuando apartamos ese tiempo para estar a solas con nuestro Señor. Le decía, ya sea orando, ya sea escudriñando las Escrituras, ya sea escuchando una prédica. Y es porque esa unción es fresca y va a venir a llenar nuestras vidas del poder de Dios. Así como yo le decía ahorita, noto este versículo, ¿verdad? Porque ese versículo, cuando usted lo lee, es recibir de esa unción, de ese poder que lo va a sostener en su batalla. Esa unción fresca, si digo que es fresca, quiere decir que no es vieja, no es ni siquiera de ayer, es de hoy. Porque hoy es cuando yo la necesito, hoy es cuando tú la necesitas. El ayer ya pasó, ya no tenemos control de él, y del mañana mucho menos, ¿verdad? Entonces necesitamos unción fresca hoy, porque es cuando yo necesito ser fortalecida de su poder. Y yo le decía que hablar de la unción es algo extenso, pero a mí me gustaría que partiéramos desde el principio, porque es importante, para mí se me hizo importante que nos quede muy claro cómo es que la unción de Dios, el poder de Dios que nos habla en este versículo, usted y yo podemos
apropiarnos de Él, podemos ir a buscarlo y el Señor sin medida nos lo va a dar. En Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cada uno de nosotros, todos los que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en ese glorioso sacrificio de nuestro Señor en la cruz, que nos hemos declarado pecadores, que nos hemos arrepentido y que le hemos dicho al Señor que queremos que Él sea nuestro Rey, que Él sea nuestro Dios, que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador, pues ya nos ha sido dado ese Espíritu Santo, ya mora en cada uno de nosotros. Ha sido un regalo de parte de Dios que fue prometido por Jesucristo. Él es el consolador que Jesús dijo que dejaría para ayudarnos a cada uno de nosotros. Si usted recuerda, vamos a ver Juan 14:17, que es donde Jesús lo promete. Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Este don del Espíritu Santo es dado a los creyentes, es dado a los hijos de Dios, no es dado a todo el mundo, aunque está disponible para todo el mundo, para todo aquel que cree en Jesucristo, ¿verdad? Este es el aceite que va a ayudarnos por medio de su poder a vencer el mundo, a vencer las aflicciones, a vencer las adversidades. El Espíritu Santo permanecerá, escuche, dice la palabra que ya mora en nosotros, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo permanecerá con cada creyente siempre y cuando que tengamos comunión con Él. No podemos descuidar ese regalo. Este regalo tan maravilloso necesita ser cuidado. Es valioso, es maravilloso, es el poder de Dios mismo obrando a través de tu vida y a través de mi vida. Este poder, este aceite, la unción del Espíritu Santo es la mejor manera de hacer frente al mundo y sus situaciones adversas. Es la mejor manera que nos garantiza o garantizada de que saldremos firmes en la batalla, mis hermanos, donde Él, ese glorioso Espíritu Santo, viene a ser nuestro ayudador, viene a ser nuestro consuelo, viene a ser nuestra guía, viene a ser nuestro refugio, viene a ser nuestra paz. Él viene a ser lo que usted y yo estemos necesitando el día de hoy. Dios ha prometido de su unción, Dios ha prometido de su poder para ayudarnos, para enfrentar nuestro día a día, pero también de nosotros espera que cada día usted y yo vayamos por esa porción de aceite, que usted y yo vayamos por esa porción de poder, que usted y yo vayamos por esa frescura de su unción. Mira, hermano, mucha gente no entiende que cuando Dios nos da un don, un regalo, es responsabilidad nuestra cuidarlo, es responsabilidad nuestra hacer que florezca. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8, dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Eclesiastés 9:8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Dice: y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Tener ungüento en la cabeza era símbolo de felicidad. Y dígame si tener la unción del Espíritu Santo, su presencia, su inigualable poder en nuestras vidas, no es suficiente para estar felices. Un mejor ejemplo para ilustrarle es lo que había de acontecer a los discípulos en el día del Pentecostés. Usted recuerda, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice el Señor Jesús: pero recibiréis poder,
escuche, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí estaba nuestro amado Jesús dándoles instrucciones a sus discípulos antes de su ascensión al cielo. Es donde Él les dijo que tenían que esperar hasta que el Espíritu Santo viniera a darles ese poder. Todo el capítulo 2 del libro de Hechos nos narra de esta llenura sobrenatural del poder de Dios, de ese aceite, de esa unción fresca que se vertió sobre los discípulos y sobre muchos de los que ahí estaban. Fue un gran acontecimiento. No lo vamos a leer, pero sí bien valdría la pena que usted lo leyera en su casa, en su tiempo libre. Pero aquí en este capítulo 2 del libro de Hechos es derramado todo el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Son llenos de ese aceite fresco y de manera visible se les repartieron diferentes tipos de idioma. Dice la Escritura que empezaron a hablar diferentes lenguas, ¿verdad? Pero de manera invisible, ese poder que usted y yo no podemos palpar ni cuantificar que hay en nuestras vidas, ese poder sobrenatural de Dios empezó a obrar en cada uno de ellos. No hay formas de cómo explicar que opera el poder de Dios, y de hecho ni nos debería de interesar, solo debemos de creer y obrar por medio de ese poder, ¿verdad? Lo cierto es que los discípulos, después de esa llenura, ellos ya no volvieron a ser los mismos, al igual que ninguno de nosotros. Gloria al Señor. Esa poderosa unción, ese poderoso aceite, lo usaron para predicar con valor el evangelio de salvación. Lo usaron para sanar enfermos y para liberar a los endemoniados. Pero escuche, esa poderosa unción también les dio el poder para soportar cada sufrimiento a los que ellos tuvieron que enfrentarse, a cada persecución y aún para con valor enfrentarse a su propia muerte. Muertes que, dicho sea de paso, no fue en la comodidad de sus hogares, en su cama. Ellos fueron crucificados, ellos fueron colgados, ellos fueron apedreados, ellos fueron decapitados, y todo esto ellos lo pudieron enfrentar, lo pudieron resistir, lo pudieron soportar por la unción de ese poder, de ese aceite que había en cada uno de ellos. Hermanos, sin ese poder de Dios manifiesto en su Santo Espíritu, ninguno de ellos hubiera sido tan osado, hubiera sido tan valiente, hubiera sido tan arriesgado, ni hubiera podido dar su vida por la obra de Cristo. Simplemente ellos no hubieran podido soportar tanta aflicción. Si usted recuerda, no lo traía aquí anotado, pero yo creo que también va a servir para ejemplificarlo. Si usted recuerda a Pedro todavía no tenía este poder cuando Jesucristo iba a ser crucificado. Por eso él lo negó 3 veces. En sus fuerzas humanas, él no podía con lo que se avecinaba, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto entonces de estos discípulos? ¿Cuál fue su secreto para poder vencer tanta adversidad, vencer tanta aflicción, soportar todo eso que ellos se enfrentaban día tras día? Pues no es un secreto que tenga que ser oculto, ¿verdad? Ellos sabían que necesitaban ser llenos de ese poder día tras día, estar en constante comunión con su Dios para tener esa reserva de aceite como el búfalo en su joroba. Hay un pasaje de la Biblia que nos ilustra esto que le estoy contando. Ahí en el mismo libro de Hechos, pero nos vamos a ir hasta el capítulo 6, es algo que usted también conoce bastante, esta historia. Hechos 6, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron:
no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Escuche, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta enseñanza, mis hermanos, aquí no quiere decir que un ministerio sea más importante que otro. De hecho, si usted lo vuelve a leer con detenimiento, a los 7 varones que estaban buscando, que debían de ser de buen testimonio para atender a las mesas, también deberían de tener como requisito ser llenos del Espíritu Santo. O sea, también debían ser personas que buscaran a Dios por medio de la oración, que buscaran a Dios en ese tiempo de privacidad para poder ser llenos, que tuvieran una comunión viva todos los días con el Señor. Entonces, ¿de qué nos habla este pasaje, estos versículos? Pues nos habla de que cada uno de nosotros tiene un llamado, y ellos, los apóstoles, estaban descuidando el suyo por ir a hacer el de otros. Cada uno de nosotros, independientemente de cuál sea su llamado, debe de tener como prioridad tener llena esa reserva de aceite. Debe de tener como prioridad la oración y la palabra de Dios. Eso es lo único que nos puede garantizar que usted y yo tengamos esa reserva de ese poder de Dios para nuestro día. No solo debemos exponernos a la palabra los domingos, mis hermanos. No es suficiente para tener ese poder de Dios y enfrentar nuestras aflicciones. Ni tampoco orar nada más los martes que tenemos nuestras reuniones de oración. Tampoco buscar a Dios solo en medio de las pruebas. De hecho, usted y yo debemos ir armados, o debemos estar preparados como los militares antes de que llegue la prueba. Usted y yo tenemos que estar listos con esa unción, porque no sabemos qué se nos va a presentar en nuestro día. Me platicaba mi esposo hace días, ¿verdad? Que si había escuchado la noticia de una persona que se suicidó en cuanto le dieron el diagnóstico de que había salido positivo a COVID. Y a mí me sorprendió de tal manera, mis hermanos, porque sin lugar a dudas esta persona había llegado a su límite de sus fuerzas. Ya no tenía más para soportar. Como dijeran por ahí, fue la gota que derramó el vaso de tanta aflicción, de tanto dolor, de tanta incertidumbre, de tanto miedo, de tanto temor, que este hombre lamentablemente decide acabar con su vida. Por eso para usted y para mí es tan importante tener esa reserva de ese poder de Dios, tener sus fuerzas para enfrentar. No sabemos qué venga, pero es solo perseverando en buscar esa unción fresca es que tendremos esa reserva para enfrentar los tiempos difíciles. Con el poder de Dios, mis hermanos, con las fuerzas de Dios, es que podremos estar firmes en la fe y confiando en sus promesas. El libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos da otra promesa hermosa de parte del Señor. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Entonces no deberíamos de temer ni angustiarnos. Y yo sé que suena muy fácil decirlo y es muy difícil hacerlo, pero tengamos la certeza de que Dios está con nosotros en medio de cualquier situación y que Él nos sostiene con su diestra poderosa, con su diestra que nos lleva a la victoria, con su diestra que nos va a proveer de esa salvación que usted y yo estamos esperando ahora en el tiempo de batalla que estamos librando. Usted y yo sabemos, porque lo hemos leído, que Cristo ganó la batalla, que Él ya ganó esa batalla, que nuestras vidas le pertenecen solamente a Él por toda la eternidad, que ninguno de nosotros no le vamos a soltar de su mano,
Hermano, no importa cuál sea la dificultad que estemos enfrentando, Él nos sostiene hoy para que podamos seguir adelante con sus fuerzas y con su poder. Confiemos en nuestro Dios, en su bondad, en su fidelidad, y que Él está al pendiente de nuestras necesidades. La tercera característica de este asombroso animal, que es el búfalo, son sus cuernos. En algunas culturas, los cuernos de los animales simbolizan la fuerza y la majestad. Y aun cuando pudieran no tener ningún símbolo, ¿verdad?, más que esto, sabemos que son armas de defensa. Los cuernos de cada animal son armas de defensa y están ubicados en la base de su cabeza. Los cuernos específicamente del búfalo son muy anchos y son muy lisos, y estos casi se encuentran en el centro de su frente. Y cuando yo estudiaba las características del búfalo, dice que forman un casco tan duro, tan impenetrable, que las balas no pueden perforarle. Protegen la cabeza del animal de garras y dientes de otros animales. Bien pudiéramos decir que el búfalo porta su propio casco antibalas, ¿verdad?, de que es impenetrable. Ahora bien, la fuerza y el poder de Dios no solo se hará manifiesta en nuestro cuerpo. Sabemos que somos seres tripartitos, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo. Pues el Señor nos va a proveer de esa fuerza y de ese poder en estas tres áreas. Sabemos que en nuestra alma están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro intelecto. Y yo aquí decía, una pregunta: ¿necesitaremos la fortaleza de Dios también en estas áreas? Y yo rápido dije, yo sí, Señor, ¿verdad? Mis emociones luego se alocan. Por eso en el Proverbios 4:23 dice el proverbista: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y sabemos que el corazón no se refiere al órgano, ¿verdad? El corazón se refiere a nuestra mente la debemos de proteger, nuestra mente la debemos de, así como este casco, ponerle un casco que venga a proteger nuestra mente, nuestras emociones, ¿verdad? Nuestros pensamientos, ¿qué está aconteciendo? Fíjese, la desesperanza, lo que yo le decía al principio, que es uno de los riesgos que corremos cuando estamos en la aflicción. La desesperanza no nace en el cuerpo físico, nace en la mente, en nuestras emociones, cuando nuestros pensamientos nos empiezan a traicionar, ¿verdad? Y como yo le decía, ante el bombardeo diario de tanta noticia tan difícil de digerir para muchos, sea verdadera o falsa, nuestro pensamiento se empieza a turbar y lo primero que se va de nosotros es la paz del Señor. Y esa paz la cambiamos por duda. Y empezamos a dudar si verdaderamente el Señor tiene el control, empezamos a dudar si verdaderamente el Señor está a cargo de lo que yo estoy pasando. Y es por ello que también nuestra mente, mis hermanos, requiere ser fortalecida, requiere ser empoderada por Dios, porque ¿qué cree? Dice la palabra que ahí es donde el enemigo tiene la batalla espiritual con nosotros. En Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Las tentaciones para dudar de Dios se asemejan a estas flechas incendiarias que lanza el enemigo, pero que se apagan al entrar en contacto con ese escudo grueso que es la fe y que está impregnada del poder de Dios. Nosotros tenemos un casco de la salvación que también Dios nos ha provisto, y ese casco era como el casco de los romanos, de los soldados romanos, en donde también era impenetrable, mis hermanos. Usted y yo ya tenemos ese casco puesto, pero necesitamos la fe
para traer la palabra de Dios y poder desechar todos esos dardos incendiarios del enemigo. Y no es que tengamos mucha fe, ¿verdad? Tampoco, sino que el poder de Dios, obrando por esa insignificante fe como grano de mostaza, digo insignificante porque se requiere muy poquita para que usted y yo podamos creer y derribar esos dardos incendiarios. Esa fe genuina en su poder y en su palabra es lo que va a venir a ser ese escudo protector en nuestra cabeza. El Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Fíjense, mis hermanos, esta palabra acrisolada, yo decía, ¿qué significa acrisolada? Quiere decir que es intachable, que es irreprochable, y nosotros sabemos que la palabra de Dios es fiel, es digna, es verdadera, es veraz, es oportuna, ¿verdad? Entonces solo la unción de Dios, como ese escudo a nuestra mente, nos ayudará a afianzarnos en la fe e impedirá que esos dardos incendiarios nos desestabilicen mental o emocionalmente. El poder de Dios obrará por medio de la fe y vendrá a ser para nosotros ese casco antibalas impenetrable. Bendito sea el poder de Dios, mis hermanos. Bendito sea nuestro Dios, que el día de hoy Él nos sustenta con una palabra donde nos dice: no desmayes, todavía hay fuerza para ti, todavía hay vigor para ti, todavía hay energía para ti, todavía hay de mi poder para ti. Piense por un momento, yo sé que imaginarnos la fuerza y el poder de Dios es imposible, ¿verdad? El salmista trataba de ilustrarlo por medio de este animal tan imponente, ¿verdad? Pero piense por un momento en esta fuerza y este poder ilimitado de Dios. Al sacar a un pueblo de aproximadamente 2 millones de personas que había sido esclavizado y que no tenía ni ejército ni armas, Dios milagrosa y poderosamente dividió las aguas de un inmenso mar, del Mar Rojo, para que su pueblo pasara en lo seco. Y sabemos que detrás de ellos, velozmente, furiosamente, venía el ejército egipcio, que era el más poderoso en su tiempo. Este ejército venía bien armado, mis hermanos. Venía con carros, con caballos, con las mejores armas de ese tiempo. El pueblo de Israel iba caminando. No traía caballos, no traía nada, iba caminando. El carro del faraón, 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto venían tras ellos. Yo creo que por la mente incluso, quiero yo pensar que hasta de Moisés, haber dicho: ¿qué va a pasar? ¿Será que Dios pueda hacer algo? Ya no hay camino a donde ir. Pero este Dios poderoso, todopoderoso que usted y yo tenemos, nos promete fuerzas como las del búfalo. Solo Dios pudo quitar las ruedas a todos los carros y mandó que el agua regresara a su lugar para ahogar a todo el pueblo de Israel y así proveerles esa salvación. Para nuestra mente es imposible concebir el gran poder que Dios tiene. Necesitamos creer que su fortaleza y su poder nos sustentará el día de hoy y el día de mañana y los días que vengan, porque Él es fiel, porque Él lo ha prometido y porque Él lo ha dejado escrito en su palabra. Quiero concluir, mis hermanos. ¿Qué dificultades enfrentaremos el día de hoy? No lo sabemos. Lo único cierto
es que necesitamos de la fortaleza y del poder de Dios para enfrentarlo. El miedo, el pánico, la ansiedad pueden aparecer de la nada ante las noticias que diariamente nos bombardean con estadísticas actualizadas sobre el COVID, sobre empresas que se ven obligadas a cerrar sus puertas, sobre la preocupación porque un ser querido ya salió contagiado, por tanto desempleo. Mantener la sensatez en momentos de disturbio, en momentos de aflicción, no significa que podemos tapar el sol con un dedo, o que eso queremos hacerlo. Pero tampoco es sabio que nos dejemos manipular y permitir que la preocupación nos descontrole, nos desanime o nos agobie al punto de desfallecer, mis hermanos. ¿Has decidido tú que la mejor forma de estar a salvo es aislándote de todos los demás? ¿O has encontrado formas para glorificar el nombre de Dios dando, sirviendo y demostrando compasión por aquellos que sufren hoy en medio de sus dificultades? Cierto es, mis hermanos, que todo cambia de manera vertiginosa, pero existe una cosa que se mantiene inmutable: el cuidado que Dios tiene de ti y de mí, y su enorme poder, y su enorme amor, y su enorme capacidad para sostenernos, y su enorme capacidad para levantarnos. ¿Cómo están tus fuerzas el día de hoy? ¿Necesitas, al igual que yo, pedirle al Señor que venga a aumentar nuestras fuerzas? Que nos llene de ese poder inigualable para sortear con sabiduría lo que estamos viviendo. Sin duda, hoy el Señor quiere aumentar nuestras fuerzas. Hoy el Señor quiere que tengamos la capacidad de asumir ese peso sobre nuestros hombros. Hoy el Señor quiere que estemos preparados para cuando tengamos un enfrentamiento frontal, nada nos tumbe y poder dar una gran embestida, llenos de su fuerza, llenos de su poder, llenos de su glorioso Espíritu Santo. Que como ese animal, que como ese búfalo, podamos embestir cualquier situación, pero no con nuestras fuerzas, sino por sus fuerzas y por su poder que estarán con nosotros. Hoy es mi deseo, mis hermanos, que el Señor venga a nuestras vidas y nos llene de tal manera que nos dé fuerzas no solo para nuestras cargas, que nos dé fuerzas también para sustentar al hermano que ahorita está en aflicción, para el hermano que ahorita está caído, mis hermanos. Necesitamos sus fuerzas para sostenerle como parte de este glorioso cuerpo de Cristo que somos. Tenemos que sustentarle, que orar por él y que pedirle al Padre que su fe no falte, que Él venga a sustentarlo, que Él venga a levantarlo, que Él venga a darle esa palabra que pueda arraigar en su mente y en su corazón y levantarse, creyendo que el Señor va delante de él en esa batalla. Amén. Hoy, mis hermanos, quizás aún no veremos la salvación que estamos esperando, pero sabemos que va a llegar. Pero mientras llega, usted y yo podemos ser partícipes de su fortaleza y de su poder para seguir adelante. Él ha prometido darnos fuerzas y lo hará. Él ha prometido darnos de su poder y lo hará. En Primera de Crónicas 16, 11 y 12, se lo quiero leer en la versión Biblia al Día. Dice: refugiaos en el Señor y en su fuerza, buscad siempre su presencia, recordad las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido. Y estos mismos versículos se los quiero leer en la Nueva Traducción Viviente y dice: busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente, recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y las resoluciones que Él ha dictado. Tenemos que buscarle, mis hermanos.
Y tenemos que tener en mente que nuestro Dios ha sido fiel antes y también lo va a hacer ahora con cada uno de nosotros. Yo quiero pedirte que ahí donde estás, te puedas poner de pie, te puedas concentrar, puedas cerrar tus ojos, puedas levantar tus manos en señal de rendición a nuestro Dios y que juntos podamos pedirle a nuestro Dios esa fortaleza que hoy necesitamos, ese poder que solo de Él requerimos para vivir nuestra día a día. Hoy lo necesitamos. Mañana, mis hermanos, mañana volvemos a buscarle. Pongámonos de acuerdo en el nombre de Jesús. Bendito Padre, esta mañana, Señor, con acción de gracias nos presentamos delante de usted, bendito Dios, reconociendo que hoy le necesitamos, Padre. Muchos de nosotros, mi Señor, estamos muy abrumados, estamos cansados, Señor, de esta situación, estamos afligidos, estamos agotados, Padre, y quizás muchos ya sin esperanza, ante tanta aflicción y tanto dolor que estamos viendo, no solo en nuestras vidas, Padre, sino en todo el mundo. Padre, sabemos que usted conoce cada una de nuestras situaciones, cada situación que está pasando cada uno de nosotros, bendito Padre, Señor, y sabemos que solo usted puede sustentarnos, bendito Padre. Sabemos que solo usted puede fortalecernos y sabemos que solo usted puede acallar nuestra mente y darnos de su gloriosa y bendita paz, mi Señor. Esta mañana, Señor, como un solo cuerpo venimos delante de usted, Padre, clamando por ese poder, por ese fuego de su Santo Espíritu sobre nuestras vidas, Señor, para que nos ayude, para que nos consuele, para que nos capacite, Señor, para que venga a ser lo que cada uno de nosotros requiere, Señor. Padre, creemos que todo aquel que invoca su nombre, creemos que todo aquel que pide de su Santo Espíritu, usted lo da, bendito Dios. Yo oro, Señor, esta mañana, para que las pantallas no sean esa limitación, Señor, para creer que aún ahí, donde está cada uno de mis hermanos en sus hogares, Él puede experimentar esta gloriosa llenura de su Santo Espíritu, Señor. Venga, Padre, venga a renovar nuestras fuerzas. Hermano, yo te invito que ahí con tus propias palabras tú puedas clamar al Señor, tú puedas pedirle de esa fuerza, tú puedas pedirle de esa esperanza, tú puedas pedirle de esa unción, tú puedas pedirle que Él venga a ser tu salvación. Ven, precioso Espíritu Santo de Dios, ven y ministra hoy nuestras vidas, Señor, te lo rogamos, porque hoy te necesitamos, Señor. Hoy necesitamos esa fortaleza que tú das a tus siervos, Señor, a tus hijos, esas fuerzas como las del búfalo, Señor. Ven y sácianos, Señor. Ven y llena nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, nuestros cuerpos. Ven y llena nuestro espíritu de ti, Señor. Es lo único que necesitamos, Padre, para enfrentarnos a la batalla. Ayúdanos, Señor. Incrementa nuestra fe este día. Ayúdanos a no desmayar. Ayúdanos, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Gracias por tanto amor por nosotros. Gracias por darnos de su fortaleza y de su poder esta mañana, mi Señor. Gracias, bendito Dios. Mis hermanos, quiero dejarles con este versículo, quiero volverlo a leer. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Sígase cuidando. Anhelamos el día en que ya todos estén sanos para volver a juntarnos y exaltar el glorioso nombre de nuestro Dios. Darle a Él la honra y la gloria, porque la salvación llegó a cada una de sus vidas. Pero mientras mantengámonos orando por aquellos que todavía necesitan, que los estemos soportando, mis hermanos.
Cuídese mucho. Hasta pronto. Señor, mi Dios, a ti levanto hoy mi canto, a ti mi única esperanza, en el día de aflicción. Dígalo vosotros, dile. Mi corazón y mi alma siempre confiarán en tus promesas para descansar y en tu perfecta voluntad. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Cantemos juntos al Señor. Señor mi Dios, a ti levanto hoy mi canto, solo a ti mi única esperanza, en el día de aflicción. Mi corazón y mi alma siempre confiarán en tus promesas para descansar y en tu perfecta voluntad. Vamos, dile. Tu diestra me sostiene, Señor, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Vamos, dile. Tu diestra me sostiene, Señor, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Oh, levanta tus manos.